Bien, hermanos, vamos a retomar el tema de lo que es el milenio. Hasta aquí presentamos las diferentes escuelas de interpretación que existen al respecto. Nosotros nos basamos en este estudio en una escuela premilenialista. Lo que significa es que creemos en un rapto antes de la tribulación y que el milenio va a seguir a la segunda venida de Cristo después que esos 7 años pasen. ¿Okay? Inclusive la palabra de Dios lo repite de varias maneras para que no nos quede duda del tiempo. Eso estuvimos hablando, que como lo presenta en días, meses, en letras. Ahora, tenemos de entender el propósito de este tiempo. Dios ha tenido siempre una dispensación. Dispensación es alguna manera en que Dios está obrando por un periodo de tiempo y no necesariamente obra de igual manera en cada uno de ellos. Se reconocen 7 dispensaciones y este milenio viene a ser ahora ya la última dispensación de tiempo. En esa dispensación de tiempo es que Él está formando el reino de los cielos con las pautas que Él le haya dado a esa dispensación. Nosotros estamos en la dispensación de la iglesia. Por eso es que es a través del Evangelio de Cristo Jesús que en este mismo momento se está formando el reino. Pero Dios lo formó con otros en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo antes del diluvio. Lo va a hacer durante la tribulación y también en el milenio. O sea que Él tiene propósito. Y una de las cosas que quiero aseverar a través de este estudio es lo fiel que Él es Dios en cumplir sus promesas. Hermanos, las cumple al detalle. No 99.9, no, al 100%. Lo que Dios cumple, lo cumple con exactitud. Recordemos que inclusive era profecía bíblica que Israel iba a ser nación en un día y así mismo fue. Pues bien, hay pactos, hay promesas que Dios nos ha dado en la Biblia y le ha dado a su pueblo de Israel que no se han cumplido. Tienen que cumplirse, porque es que Dios no va a fallar a lo que Él ha dicho. Y todo apunta a que va a ser durante este tiempo del milenio. Y vamos a mencionar así varios propósitos. Una de ellas es redimir la creación. Cuando hablo de la creación es la propia naturaleza, que fue maldecida debido al pecado, a la caída, donde el paraíso original se convirtió en un desierto árido. Se cree que precisamente que el huerto del Edén se encuentra ahí en Kiwai. Y es toda esa zona, usted ve que es una zona bastante árida. En Kiwai, en Saudi Arabia. Perdón, Kuwait. En la parte de Arabia Saudita. Es la parte donde estaba el jardín del Edén. Y toda esa parte está deserta. Entonces, no solamente la tierra fue maldita, los animales se convirtieron en salvajes. Por tanto, Romanos 8, podemos entender por qué de los versículos 19 al 22 dice que la creación gime. O sea, la misma naturaleza gime por ser restaurada. Y va a ser durante ese milenio que va a volver a ese estado original o inicial con que Dios creó el paraíso. Antes del diluvio, el hombre y todos los animales eran todos vegetarianos. No existía prácticamente competencia por la sobrevivencia. Es por eso que existían los grandes dinosaurios durante esa época y no había problemas porque todos eran vegetarianos. Pero después del diluvio, que la tierra perdió mucho de sus nutrientes naturales, fue que ahí en Génesis 9, del 1 al 4, Dios dio la orden de comenzar a comer carne, colocando al hombre en la cima de la cadena alimenticia.
Ahí empieza la batalla por la sobrevivencia. Obviamente, estos monstruos que ya eran inmensos representaban un tremendo peligro y fueron una de las primeras especies que sufrieron la extinción, como han venido extinguiéndose animales a través de la historia. Y es por eso que se promete cielos nuevos y tierra nueva. Y es la restauración del planeta Tierra. Una descontaminación ambiental. Va a haber productividad del terreno sólido, así como la purificación de las aguas. Debemos tener pendiente que, de acuerdo a la serie de plagas del juicio de Dios, recuerden que fue herido el cielo atmosférico, la tierra misma, las aguas potables, el mar, el efecto de la guerra. El planeta va a necesitar una seria restauración. Y eso por eso es que son 1335 días. Son 75 días después de los 1260 que se va a necesitar para la restauración del planeta Tierra. Sabemos que Dios en su palabra hizo este planeta en 6 días, con el poder de su palabra. Para Él no hay nada imposible, pero así es que la palabra de Dios dice que van a haber cielos nuevos y tierra nueva, o sea, una purificación total de descontaminación de todo lo que ocurrió en la gran tribulación. Lo segundo que va a ocurrir en el milenio es que se van a cumplir promesas, pactos importantes que Dios hizo con Israel. Y son pactos que aún no se han cumplido todavía. Uno de ellos, son 3 específicos, es el pacto de Abraham. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Le prometió 2 cosas. Y usted puede referirse en el libro de Génesis, todos estos pactos que Dios hizo con Abraham. Le prometió que Israel se iba a convertir en una gran nación. Y en segundo, que Israel iba a ser dueña de Palestina. Y eso verdaderamente aún no se ha cumplido, porque al pensar en los contornos que la misma Biblia expone, sabemos que eso todavía no se ha cumplido. Si ustedes pueden ver el mapa, Israel es como si fuera una línea bien delgada en la costa del Mediterráneo, entre el Mediterráneo y el Jordán. Pero cuando estamos hablando de lo que Dios le prometió a Abraham, se refiere a desde el río Egipto o el Mar Rojo hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. En la frontera norte, la ciudad Amat, según Ezequiel 48:1. En la frontera sur, la ciudad de Cádiz, según Ezequiel 48:28. O sea que para tener una idea de este contorno, si en la actualidad Israel ocupara todo este territorio, incluiría, noten, el Líbano, Jordania, una porción de Irán, Irak y Saudi Arabia. Incluiría todo eso. ¿Se ha cumplido? No. Es cierto, según Josué 21, 43, 45, porque este es el texto que usan los amilenialistas para contradecir esto de que Dios no ha cumplido este pacto con Abraham. Y dicen que durante las conquistas Dios cumplió con darles esta tierra, pero sin embargo no es solamente dar la tierra, es dar la tierra y vivir en paz. Y nosotros sabemos que la etapa de los jueces que le procedió a Josué presenta a un Israel batallando con sus enemigos, con sus vecinos, siendo oprimidos por ellos, y la tierra no tenía las condiciones paradisíacas que mencionan las profecías milenialistas. ¿Entienden la idea de lo que acabo de decir? Inclusive David casi lo conquista, pero no lo conquistó del todo. Así que sabemos que esta va a ser una de las promesas que Dios va a cumplir durante el milenio,
que Israel llegue a poseer todo el estado. El otro es el pacto davídico, que aquí Dios le da a David una triple promesa, que de David provendría un trono eterno, un reino eterno y un rey eterno. Y esto lo cumple Cristo, descendiente de David. Aunque, voy a adelantarme un poquito en esto, muy claro Jesús dijo cuando Él estuvo aquí que los reinos de Él no eran de este mundo. Y muy claro sabemos que el designio de Dios desde un principio es no formar un reino en la tierra, es formar el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué se habla de que Cristo es el rey durante el milenio? Sí, Cristo es el rey. Lo que Él va a formar es un tipo de gobierno teocrático. Y va a poner un príncipe humano que lo va a representar en la tierra. De ese príncipe habla mucho Ezequiel, que lo vamos a mencionar brevemente. El tercer pacto es el nuevo pacto, en que relacionado a Israel, dice que Dios va a perdonar su iniquidad y les va a dar un corazón nuevo y los usará para enseñar a los gentiles el culto y la adoración a Jehová. Cuando se habla de David, en ningún momento se está refiriendo a que David va a resucitar y literalmente va a ser el rey durante el tiempo milenial. No, porque Dios no contradice su palabra. ¿A qué me refiero que puede contradecir? Es al hecho de Hebreos que dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Por tanto, todos estos hombres descansan esperando ser raptados y ir a la Nueva Jerusalén. Lo mismo se pueden equivocarse con Juan el Bautista y Elías, o Elías y Moisés, etc. Es la misma idea. El rey David duerme junto al resto de creyentes esperando la resurrección. La profecía se refiere a un personaje de la época, descendiente de la dinastía de David, que va a ser príncipe durante ese tiempo. Fíjense que se le dice príncipe, no se le dice rey, porque el rey es Cristo. Se le dice príncipe. Este también es descendiente de David y el que cumple que el reino de David sea para siempre. En tercer lugar, viene a cumplir el establecimiento del reino de Cristo, porque se refiere a las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo y que Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma. En cada dispensación, Cristo ha visto el fruto de su aflicción. ¿Por medio de quién? De los creyentes. ¿Okay? Este príncipe del que les hablo, que de hecho les digo, no es Jesucristo, no es tampoco un ángel. ¿Por qué? Por lo que dice, que lo vamos a estudiar más profundo cuando demos la religión del milenio. Pero pueden anotar ya para ir leyendo. Ezequiel 44:3, Ezequiel 45 del 16 al 17 y versículo 22, Ezequiel 46:2, yo lo voy a repetir, 4, 8, 12, 16 al 18. Voy a repetir, todos estos versículos se refieren a este príncipe. Ezequiel 44:3, 45, 16 al 17, versículo 22. 46, 2, 4, 8, 12, 16 al 18. ¿Por qué decimos que este príncipe no es Jesucristo ni es un ángel? Porque él va a tener que ofrecer sacrificios por sí mismo. Quiere decir, un hombre pecador. Y también va a ser casado y va a tener hijos. Así que eso ya lo aclara todo. Claro que si el mundo entero será gobernado por Cristo, van a cambiar las condiciones de vida, ya que todo va a ser restaurado. ¿Y qué es lo que va a haber? Va a haber una de las cosas que más ha anhelado el mundo: paz a nivel mundial. Va a haber una reunificación de los reinos del mundo.
se van a someter al dominio de Cristo. Van a cesar las guerras y los conflictos. Puede ser que cada nación tenga su regente, pero todos van a tener que estar sometidos al tipo de gobierno teocrático de Cristo. Hoy día hay demócratas, republicanos, hay comunistas, hay esto, hay lo otro, pero en ese tiempo todo va a ser teocracia a nivel mundial. O sea, no va a haber opresión de ningún tipo, ni social, ni política, ni económica, ni religiosa. Cada una de estas cosas que yo les estoy mencionando, yo aquí tengo escrito decenas de textos bíblicos. Yo no los puedo mencionar todos, porque imagínense, no avanzaríamos en el estudio. Pero los tengo aquí marcados de que cada cosa que yo le digo tiene un apoyo bíblico. Va a haber prosperidad económica, o sea, no va a haber escaseces. A diferencia de cuando vino el caballo negro y puso la situación económica crítica, que vamos a ese rumbo. Plenitud de gozo, entretenimientos más sanos, más éticos, más morales. Va a haber santidad, o sea, se va a manifestar a través del gobierno y sus súbditos, aunque la gente va a continuar siendo pecadora. Y de esto sí voy a decir varias citas bíblicas. Isaías 65:20, Isaías 1:26 27, Ezequiel 36:24 al 31, Sofonías 3:11, Zacarías 8:3, Zacarías 13 del 1 al 2, Zacarías 14 del 20 al 21, la repito y les voy a decir por qué lo estoy repitiendo. Isaías 65:20, Isaías 1:26 al 27, Ezequiel 36:24 al 31, Sofonías 3:11, Zacarías 8:3, Zacarías 3 del 1 al 2, Zacarías 14 del 20 al 21. ¿Por qué digo que la gente va a continuar pecadora? Porque sigo insistiendo en que la iglesia no va a estar en la tierra en el milenio. Es inconcebible que una iglesia, un pueblo en cuerpos glorificados, comparta una tierra que por más restauración que haya tenido, siguen habiendo gente pecadora. Entonces, es ilógico, ¿ok? También va a haber sanidad en el aspecto de salud. Será efectivo en toda la era y aumentará la longanimidad de la edad, aunque habrá muerte. Inclusive va a haber un texto en Apocalipsis donde dice que las hojas de los árboles van a ser para la sanidad de las naciones. Ese es uno de los textos donde tenemos que saber aplicarlo a cuál de las ciudades se está refiriendo. Porque ambas ciudades, tanto la Nueva Jerusalén, la patria celestial, como la Jerusalén terrenal, van a estar simultáneas. Entonces, la Israel terrenal, que se va a restaurar, que se va a edificar un templo, que va a salir un río del templo, y van a tener este árbol a toda la orilla, dice que esas hojas van a servir para la sanidad de las naciones. O sea que si no entendemos el hecho de que en efectivo, dice Apocalipsis, que la Nueva Jerusalén va a descender del tercer cielo, va a ocupar un lugar en el universo, en órbita, y que se va a poder apreciar y ver desde la Tierra, planeta, no podemos entender a qué se refiere cuando, por ejemplo, dice, porque en la patria celestial no necesitamos sanidad, porque no va a haber enfermedad. O sea, ahí se está refiriendo a la Jerusalén terrenal. Va a haber consuelo en el sentido de que disminuirán los problemas, las tribulaciones, las causas de estrés, las enfermedades. Dijimos que va a ser una restauración estilo antes del diluvio. Recordemos que antes del diluvio tenemos a un Matusalén que vivió 969 años. O sea, ¿por qué? Porque Dios hizo el cuerpo del ser humano con la capacidad para no morir, para ser perpetuo. Es el pecado cuando entró en el hombre que hizo que entrara la enfermedad, la muerte, y el tiempo de la edad del hombre se fuera reduciendo cada vez y cada vez más.
Ya en los años de Noé eran 120. Ahora dice el salmista que los más robustos llegan a 80. Pero comparado a 969 años, es casi nada. ¿Okay? Va a haber justicia, va a haber una administración y sistema judicial perfecto, equitativo. Se va a seguir impartiendo conocimiento teológico, esto es importante, por eso menciono la cita, Isaías 11 del 1 al 2, 9, Habacuc 2, 14, Ezequiel 46, 23. Isaías 11 del 1 al 2 al 9, Habacuc 2, 14, Ezequiel 46, 23. Gente pecadora, va a haber necesidad que se continúe enseñando la palabra de Dios, sus mandamientos. ¿Okay? No voy a entrar en el tema de la religión porque a ese le vamos a dedicar un estudio exclusivo para él. Va a haber aumento de luz, tanto del sol como de la luna, que va a ser uno de los factores favorables para la productividad de la tierra. ¿Por qué esto es importante? Porque recuerden que según las trompetas y las copas, el cielo atmosférico fue herido y hubo disminución de la luz de estos astros, que inclusive ya para las 3 de la tarde era de noche, lo cual que provocó también temperaturas congelantes en todo el planeta. Bueno, eso va a volver a ser restaurado con el aumento de luz. Va a haber adoración unificada. Todo el mundo adorará a Dios y al que está centrado en el trono. Texto importante, Sofonías 3:9. Fíjense, se implanta esta adoración unificada. Pero eso no quiere decir que todas las personas van a estar adorando, como dice la palabra, en espíritu y verdad. La prueba de eso es que al final de este periodo, Satanás sale de donde está encerrado, vuelve a engañar a las naciones para ir contra Jerusalén. Así que era prácticamente una religiosidad ficticia, pero no quiere decir que no los hayan genuinos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Isaías también dice que van a vestirse con vestiduras de salvación, y eso se está refiriendo al milenio. Pero sí los gentiles van a tener que venir a adorar a Jerusalén y a celebrar las fiestas. Inclusive dicen las profecías que si no vienen a Jerusalén a celebrar las fiestas, no van a tener lluvia. Como ustedes pueden ver, hermanos, son tantos textos del Antiguo Testamento que si no se tienen en cuenta, no se puede entender el milenio. Si solamente uno se enfoca en lo que dice Apocalipsis, son tan pocos los versículos. Pero es que todo este material está como entretejido en todas estas profecías del Antiguo Testamento. Va a continuar en el milenio la procreación. Se van a seguir la gente casándose, engendrando hijos. Los que nazcan durante esa era no van a ser exentos de pecado. Sin embargo, no van a sufrir los ataques del enemigo ni de los demonios porque están encerrados. Pero ahí vemos que ellos hacen influencia y nos tientan, pero la maldad la llevamos dentro, hermanos. Y por ende, sí va a haber muerte. Importantes citas bíblicas: Jeremías 30:20, Jeremías 31:29 al 30, Ezequiel 47 al 22, Zacarías 10:8. Jeremías 30:20, Jeremías 31:29 al 30, Ezequiel 47:22, Zacarías 10:8. Es que dice que en ese tiempo sí va a haber muertes. Pero inclusive dice que ese niño muere de 100 años. O sea que ahí vemos la longevidad que va a haber durante ese tiempo. Por el trabajo habrá un sistema industrializado bajo la dirección del gobierno. Tanto la agricultura como la manufactura será próspera. Van a proveer empleos, o sea, no va a haber desempleos, indigentes, todo eso va a cambiar. Otra de las razones por las que esto no se ha cumplido todavía y se va a cumplir en el milenio, porque repito lo que dije al principio,
Dios lo ha hablado y Dios lo va a cumplir, es que Palestina va a sufrir cambios geográficos. Ya dije que Israel, Dios le va a dar todo el contorno prometido. Mencioné todos los países que están involucrados. Pero ahora que yo hablo de un engrandecimiento de la ciudad de Jerusalén, va a ser alargada, ¿okay? Engrandecida en cuanto a su territorio. Según Isaías 26:15, Abdías 1:17-21, Zacarías 2. La nueva dimensión va a ser de 18,000 cañas, o sea, el equivalente a 6 millas o 10 kilómetros de circunferencia. ¿Okay? En los tiempos de Jesús solo contaba con 4 millas. O sea, va a ser alargada más del doble prácticamente, o casi un poquito más del doble. Según Ezequiel 48:35. Una gran planicie fértil va a reemplazar el terreno árido. Recuérdense, si ustedes conocen esas tierras, están llenas de montañas rocosas, de arena, de tierra seca. Todo eso va a cambiar por una planicie bien fértil. Y ese río que va a fluir desde el Monte de los Olivos hacia el mar Mediterráneo y hacia el mar Muerto. Citas bíblicas, porque esto es uno de los detalles donde podemos decir, ese río no existe hoy día, ni ha existido antes, pero está prometido. Quiere decir que va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? En el milenio. Zacarías 14:4, 8 y 10. Joel 3:18. Ezequiel 47:8-9 y 12. Todos ellos hablan de ese río. Zacarías 14:4-8 y 10. Joel 3:18. Ezequiel 47:8, 9 y 12. Se dice también que Jerusalén va a ser la capital del reino y se va a llamar Jehová Sama, que significa Jehová estará allí. Ezequiel 48:35. Nosotros sabemos que siempre se ha querido que Jerusalén sea la capital, siempre ha combatido con Tel Aviv, pero en ese entonces oficialmente Jerusalén va a ser la capital de Israel y se va a convertir en el centro mundial de adoración y va a tener un lugar prominente entre las naciones. La puerta oriental estará perpetuamente cerrada. Por esa puerta entró Cristo cuando vino en su segunda venida y ya después de él nadie más va a entrar por ella. Ezequiel 44:2. No quiere decir que todos los habitantes del mundo se van a mudar a Jerusalén, sino que las naciones que quedaron del Armagedón, que sobrevivieron la gran tribulación, que continúan existiendo, inclusive sus líderes, van a ser sometidos al gobierno teocrático. Zacarías 14, del 16 al 20. Y por último, lo que va a ser removido o extinguido. Se va a remover la maldición que hay sobre la tierra actualmente. Nosotros vivimos, sí, pero nosotros no sabemos verdaderamente ni nos podemos imaginar cuáles eran las condiciones de la tierra inicial y cómo se ha ido degradando el suelo, la atmósfera, todo se ha ido degradando a un punto donde ya es hasta peligro para la salud física. Bueno, van a ocurrir cambios climatológicos que va a producir grandes cosechas, así que se imagina, ya no vamos a necesitar más de fertilizantes ni nada de esas cosas que son dañinas para la salud. Segundo, va a terminar, y esto es según Isaías 19, del 20 al 25, esa animosidad entre los árabes y los israelitas se va a acabar. Ustedes ven pasajes como Isaías 11, de 6 al 9, donde dice que un león va a estar al lado de un cordero. Y es porque va a terminar la ferocidad de los animales. Vuelven a los días antes de Noé, vegetarianos. Por tanto, no va a haber competencia por la vida, no va a haber ya ferocidad de los animales.
Y el otro aspecto a considerar es la religión del milenio, pero para eso tenemos que dedicarle todo un estudio para saber cómo va a ser esa dispensación, cómo Dios va a trabajar con la gente que le toque vivir ese tiempo. Sé que van a haber salvos, sé que van a haber condenados, pero todo eso lo vamos a ver cuando tratemos de la religión. Lo más importante de esto, hermanos, es que aprendamos que no todo lo que aparece en Apocalipsis sobre el milenio es. Todas las citas del Antiguo Testamento hablan de características, condiciones, etcétera, que es obvio ni se han cumplido en el pasado, ni se están cumpliendo en la actualidad. Quiere decir que pertenecen a ese futuro y si Dios lo prometió, definitivamente lo va a cumplir. Señor les bendiga.